¿Qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a este Weekly Update. Como no podía ser de otra manera, tenemos con nosotros aquí al Coach Black. ¿Qué tal, Coach? Hola, Mark. Una ¿Cómo semana estás? más, ¿no? Una más. ¿Qué tal? Bien, aquí trabajando, preparando todo y ya casi listo para irnos a Stuttgart. Y de hecho, desde aquí te agradecemos que nos hayas abierto pues un poco las puertas, ¿no?, de la oficina, de este front office, donde se toman, estamos justo donde se toman las decisiones importantes en la franquicia, ¿no? Donde se preparan, Donde se planean y ya después las tomamos en el campo. Perfecto, Coach. Pues si te parece, vamos a repasar un poquito el partido de la Week 7 ante Tirol Riders. Un partido, bueno, quizá un poco diferente, ¿no? ¿Qué tal lo viviste desde la banda? Pues fue un partido competido, eso hay que decirlo. Fue un juego donde las defensivas pudieron mostrar un poquito mejor o más el poderío o un dominio importante. Y pues la verdad es que hasta el cuarto la balanza estaba de un lado a otro. Cometimos algunas desatenciones, algunos errores que finalmente nos pusieron en la situación de no ser favorecidos en el marcador. Sin embargo, creo que el equipo mostró carácter, se mantuvo compitiendo, se mantuvo al filo de la navaja, y eso la verdad es que a cualquier entrenador pues le da gusto tener un equipo competitivo. Sin embargo, tenemos que seguir en ese camino que nos ponga en la victoria. Es la cuarta derrota consecutiva de Dragons, pero sin embargo, quizá por sensaciones, no son las mismas sensaciones, ¿no? Por ejemplo, ante la jornada pasada, ante el Betis Guts, podríamos haber ganado perfectamente, era un juego muy equilibrado, esta vez también. Quizá no son las mismas sensaciones, ¿no?, que ante Munich Ravens, por ejemplo, o el mismo partido de Tirol Riders allí en Tirol. Claro, yo creo, y así lo pienso, que no hay derrotas honrosas. O sea, no es que uno se conforme con que las cosas medio salgan bien. No, aquí hay que trabajar para ganar. Claro que como entrenador tienes que rescatar lo bueno y siempre tienes que con los muchachos ponderar y resaltar esas cosas que hiciste bien y trabajar en ese detalle y al final no te da el resultado. Tienes toda la razón. Contra el Betis pues estábamos ahí igual, o sea, fue un 50-50. Creo que ese juego lo dominamos. Sin embargo, errores cometimos, que también son aciertos del rival, pues nos ponen en esa posición de perder. Tienes razón, creo que los primeros juegos de Múnich y Tirol nos vimos superados, eso hay que decirlo. En el juego de Tirol a la defensiva nos hicieron casi 500 yardas y pues con ese número de yardas pues es un poco complicado ganar. En este juego mantuvimos a su ataque terrestre en 84, menos de 200, y eso habla pues de que estás en ese punto donde estás compitiendo y estás en el camino correcto. Sin embargo, tenemos que encontrar la forma de poner puntos en el marcador y que la defensa mantenga o siga manteniendo un nivel y que recupere la bola, lo cual ya hemos podido hacer, pero sin embargo pues tenemos que llegar a ese punto de perfección si queremos aspirar a ganar. De hecho, quería comentar estas dos fases del equipo. Por un lado, el lado positivo, que fue la gran defensa, una vez más, una gran defensa de los Dragons, con esos dos fumbles, uno de ellos recuperado, dos intercepciones que a punto estuvo Andy Vera de hacer ese pick six. Una defensa prácticamente casi impoluta en el partido, ¿no? Sí, la verdad es que en ese sentido, en esa área, logramos esta semana ya, digamos, cerrar un poquito más el tema de la comunicación.
se vieron unos DBs ordenados, se vieron unos DBs comunicados. En general, en sus facetas, la línea defensiva, los linebackers, pudieron y entendieron bien el plan de juego y pudieron ejecutar mejor, lo cual pues es un signo positivo porque finalmente estamos apuntando y aspirando a recibir la menor cantidad de puntos. Entonces, necesitamos seguir trabajando, necesitamos trabajar en ese detalle. No basta con estadísticas o no basta con hacer un buen juego, hay que ganar. Hay que mantener esa línea que nos lleve a ganar y a conseguir el triunfo. Y por otro lado, el otro lado de la balanza, que fue la ofensiva, que quizá pues, no brilló tanto, no tuvo su mejor día. A eso también se le tiene que sumar la baja de nuestro quarterback titular, de Connor Miller. ¿Qué le falta a la parcela ofensiva para empezar a carburar de nuevo? Mira, creo yo que como todo, son procesos. A veces cuando uno habla de conformar equipos, pues tienes que trabajar en el tema de los fundamentos, en el tema de pues, la gente con experiencia, tratar de conjuntar todas esas piezas. Necesitamos balancear más el ataque para que podamos ser peligrosos por aire y por tierra. Si todo lo reducimos o lo volcamos hacia un lado, se vuelve un poco complicado. Creo que esta liga hay buenos defensivos, hay defensas muy buenas, y simplemente es encontrar y no desistir en ese camino de poder correr la bola, ¿no? Y de poder tomar las cosas fáciles que te puede regalar las defensivas, ¿no? Sí, lamentablemente ahí tuvimos la baja de Connor, pero bueno, al parecer no es tanto de gravedad y eso es positivo. Esperamos que se recupere y que lo podamos volver a tener con nosotros. Y nada más, o sea, hay que seguir trabajando, o sea, hay que seguir trabajando con esos muchachos que van diariamente, hacen su esfuerzo y enseñarles un poco y seguirlos desarrollando para que podamos encontrar el camino. Bueno, pues damos carpetazo ya al partido ante Tirol Riders y abrimos un nuevo melón, que es Stuttgart, uno de los equipos más potentes de la liga y encima a domicilio. ¿Qué esperas de un partido así? Pues espero un partido como todos los de la ILF, que son competidos hasta cierto punto inciertos, ¿no? Ellos han jugado bien, creo que de un año a otro han dado un cambio importante, se han reforzado muy bien y entonces, bueno, pues esperamos un juego competido en el que nosotros tenemos que concentrarnos en lo mismo, en mejorar, en eliminar errores, en no cometer castigos y eso nos va a acercar al resultado deseado. Un equipo que, recordemos, venía hasta la semana pasada invicto, venía muy fuerte en la liga y de repente se encontró con una derrota bastante dura por 13-31 ante el Betis Gas. ¿Crees que eso puede afectarles negativamente para el partido contra nosotros o por todo lo contrario puede hacer que se motiven aún más y salgan con todas? Pues bueno, no sé cómo lo gestione ahí su head coach, Coach Newman. No sé si eso es un equipo que no conozco de cerca, no sé cómo estaban en el tema de las sensaciones de ganar, de estar invictos, pero pues te puedo hablar desde mi perspectiva como entrenador, pues finalmente todo te enseña, ¿no? Y también esas derrotas pues te ponen un poco pues en alerta para no confiarte y para poner atención en ciertas áreas. Entonces esperamos un equipo de Stuttgart muy enfocado y muy competitivo. Entonces realmente nuestra misión va a ser enfocarnos igual en nosotros, en no cometer errores, en tratar de ejecutar lo mejor que podamos y a salir por la victoria.
Antes hemos comentado la baja de Connor, ya se le ha sustituido, se le ha buscado un sustituto, como es el caso de Callum Aiken Jr. ¿Por qué él? ¿Qué tiene este jugador para que pueda ayudarnos en la parcela ofensiva? Bueno, pues primero Carlton es un jugador que cuando lo entrevistamos pues estaba listo para estar aquí lo más pronto posible y eso pues naturalmente es una ayuda y es algo importante. Entonces es un atleta en toda la extensión de la palabra, es un tipo que puede hacer y ejecutar bien la ofensiva. No es fácil aprenderse un playbook o tratar de estar en ese ritmo, pero bueno, sin embargo, él tiene experiencia y creo que va a ser una buena adición para el equipo. Además, un perfil quizá muy diferente, ¿no? al de Connor, quizá un jugador que corre mucho más. Connor se centra más en las jugadas dentro del pocket, se sabe mover muy bien. Quizá Carlton es más explosivo, ¿no? Y a la hora de improvisar puede perfectamente agarrar el balón y hacerte una carrera descomunal. Ya te dije que tú trabajas para los otros, siempre quieres que yo intento dar pistas o intento ayudar a los aficionados. El scout al equipo contrario. Para intentar, ¿no?, que entiendan qué perfiles hay. Es un atleta. Entonces, sí, cuando tú hablas de un atleta, es un tipo que naturalmente puede correr, puede lanzar la bola. Veremos qué es lo que el coach Mickey le prepara para ejecutar. Como te digo, es pronto para poder manejar todo un playbook, pero yo confío en que podamos ejecutar, podamos tomar cosas sencillas, cosas que nos ayuden a acercarnos a la victoria. Y por otro lado, y ya acabamos, se ha hecho un nuevo fichaje también, como es el caso de Cosimo Casati, un running back, ¿no?, para intentar, pues eso, ¿no?, intentar ayudar a esa parcela ofensiva que quizá, pues bueno, cuantos más integrantes y cuantos más piezas diferentes, mejor, ¿no? Ya, sí, pues lo mismo con él, es un jugador europeo, jugó en Firenze Welfi y es un jugador que estaba listo y que estaba aquí cerca para poder venir y que nosotros no juguemos con esa desventaja de no tener un europeo. Entonces creo que también va a darle un poquito de profundidad al tema de los corredores, es un jugador explosivo que puede ser fielder de special teams, entonces yo creo que también es una adición buena para nosotros y para el equipo. Pues con esto finalizamos este Weekly Update de esta semana, nos vemos en la que viene, espero que todo vaya genial por Stuttgart y nada, coach, muchas gracias, por supuesto, como siempre, por estar aquí, por explicar a los aficionados. Bien, pues muchas gracias a todos por seguir ahí. Un saludo a toda la afición. Necesitamos su apoyo. Hoy más que nunca necesitamos de esa afición de los Dragons, necesitamos ese apoyo que siempre han mostrado con el equipo. Estamos trabajando y vamos a seguir en ese camino, así que los Dragons seguirán trabajando. Muy bien, muy bien, ese catalán increíble. No deixeu de donarnos. Esa por ahí, vale. No deixeu de donarnos support. Eso es. Perfecto. Te ha quedado mejor que incluso a un catalán nativo de aquí. Bueno, ojito ahí, ¿eh? Nos vemos en la próxima. Chao.